Un cisne intenta tragar una bolsa de plástico en un parque público. La bolsa se ve fácilmente. Cualquier cuidador o personal del ayuntamiento la podría haber eliminado previamente. Sin embargo, tan visible y ahí se ha quedado, en el estanque de las aves. Total, es una bolsa de plástico. ¡Qué tontería!, ¿verdad? ¿Cuántas bolsas de plástico que no vemos ni sabemos siquiera dónde van a parar se quedan en el camino, en la calle, en los campos y bosques, en el mar? Para hablarnos de este tema tan importante, tenemos con nosotros a Pet de la Rubia, responsable de la Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción del País Valencià. Vamos a hablar de las bolsas de plástico, que estos días se ha puesto muy de actualidad con el tema de si se reciclan o no se reciclan y el problema medioambiental que supone su uso continuado. Desde el ecologismo en España, en Ecologistas en Acción, durante todos estos años, desde que nos constituimos, el tema visto desde consumo es preocupante, porque todo lo que sea envases de un solo uso, la bolsa de plástico film, es el exponente número uno. Por decirlo así, se consume tal cantidad de toneladas todos los años en el mundo, más de, creo que son como 13.000 toneladas de plástico film, que no tiene más uso que, pues como se le ha calculado, una vida media, digamos, de como unos 12 minutos, desde que se produce hasta que acaba tirándose. ¿Y dónde se tira estas bolsas? Si tienen un uso, si tienen un segundo uso o no, digamos, todas van al final a un vertedero, o lo que es todavía más terrible, a ser combustible de una valorización energética, como se viene diciendo últimamente, que no es más que la incineración de un residuo, que es un recurso, que es un derivado del petróleo, y que en la combustión, al mezclarse con otros componentes plásticos de tipo, los relacionados con la industria del cloro, van a producir finalmente una serie de dioxinas en la combustión, unas dioxinas que se van a producir fácilmente de manera espontánea, de manera a lo mejor no deseada, pero que se van a producir estas dioxinas, y van a ser muy perjudiciales para el medio ambiente y para la salud de todos los organismos vivos, incluido evidentemente nosotros, las personas en el mundo. Este sería uno de los primeros planteamientos para, desde el ecologismo, desde la postura de la Comisión de Consumo de Ecologistes en Acció del País Valencià. Nos parece una barbaridad. Desde siempre ha habido una campaña de fondo en contra del uso de las bolsas de plástico de un solo uso. Ahora pues estamos pendientes de esta nueva directiva, que a nivel europeo va a suponer la prohibición de las bolsas de un solo uso. Pero hay que tener en cuenta, además, con el tema de las bolsas de plástico film, que normalmente a nosotros nos llegan las bolsas con un doble sentido. Por un lado tienen su sentido práctico, de que son recipientes de un uso, pero por otro lado tienen un aspecto publicitario, que prácticamente la mayoría de bolsas de un solo uso las hace algún comercio, alguna gran superficie, y le pone sus anagramas, sus logotipos, sus emblemas, sus campañas. Ello va a suponer la utilización de tintas, de colores. Estas tintas de colores se realizan con mezclas químicas, normalmente de alta toxicidad, y donde están incluidos determinados metales pesados. ¿Qué pasa con la degradación de estas bolsas de plástico? Que en su propia degradación tenemos primero el problema de la degradación en sí de un material poco biodegradable, como son estos plásticos derivados del petróleo, lo que llamamos el plástico film, más además la degradación de los componentes químicos y los metales pesados, que como metales que son, pues no se degradan fácilmente, tienen una persistencia, y tienen después en la cadena trófica un coeficiente de bioacumulación bastante interesante. Los metales pesados no se eliminan así como así por el organismo, se asimilan a las grasas y se convierten en un efecto tóxico en la cadena trófica, de manera que animales o digamos las bolsas que van a
al medio marino, que son la mayoría, y hablaremos de ello también en este espacio, pues van a ir al mar no solamente ese plástico de dudosa biodegradabilidad, sino que van a ir también esas tintas y esos metales pesados, con lo que lo convierte además en un problema ambiental todavía mayor. Como decíamos, ¿dónde va a ir a parar esa bolsa de plástico? Cuando se habla modernamente del reciclaje de determinados materiales, de la valorización de determinados subproductos de consumo, de los que, digamos, en la bolsa de basura diaria tiramos cada día a que se lo lleve el camión de la basura, eso no es un material que propiamente desaparezca, eso es un material que va a irse a depositar normalmente a un vertedero controlado, porque tengamos en cuenta que a la industria del reciclaje del plástico no le interesa trabajar el plástico film. Resulta demasiado caro reciclar el plástico film, del que está hecho la inmensa mayoría de los plásticos que hemos conocido en estas 2 décadas de boom del tema del plástico de usar y tirar, de la bolsa de plástico de usar y tirar.